Esta semana escuché a un pastor hablar acerca de las relaciones interpersonales y utilizó una frase que me llamó mucho la atención. Él dijo, un pecador más otro pecador igual conflicto. Y así es. Esas son las operaciones de las relaciones interpersonales. Por eso, Pedro, cuando tuvo oportunidad de preguntarle al Señor Jesucristo si él debía perdonar a su hermano que le había ofendido hasta 7 veces, Jesús le contestó que no, que en cambio debía perdonarlo hasta 70 veces 7. Y eso da un número muy grande. Pues Jesús, para ilustrar ese principio que le estaba enseñando a los apóstoles, utilizó una parábola muy interesante. Y ese es el pasaje que queremos considerar el día de hoy, acá en Un Momento con Dios. Acompáñanos. El pasaje de hoy dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos 23 al 35. En ella, Jesús habla acerca de un rey que llama a cuentas a todos sus siervos, y en especial a uno que le debía muchísimo dinero. La Biblia nos dice que él le debía 10,000 talentos, y algunos autores y predicadores nos dicen que eso sería equivalente a 216 toneladas de plata. O sea, una suma impagable, una suma muy grande. Pues este siervo, cuando se encontró frente al rey, se humilló y le pide que por favor tenga paciencia y que le permita pagarle la deuda y le dé tiempo para hacerlo. Pues el rey, cuando ve esta situación, tiene compasión de su siervo y llamado y por su misericordia le perdona toda la deuda. Lo deja en libertad de semejante deuda. Pues más adelante este siervo, que había salido de la presencia del rey perdonado y libre de semejante deuda, se encuentra con su consiervo, un hombre que le debía a él 100 denarios. O sea, una cantidad minúscula, una cantidad casi insignificante frente a lo que él le llegó a deber al rey. Pero él, en vez de mostrar la misma misericordia, lo que hace es llevar a esta persona ante las autoridades, la somete a juicio por no haberle pagado y lo hace encarcelar porque no le había pagado la deuda.
Pues esto llega a oídos del rey y el rey furioso lo manda a llamar y le hace una pregunta muy especial. Le dice: ¿acaso tú no debiste mostrarle misericordia a tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Pues, ¿qué crees tú? Claro, él debió haberlo hecho igual. Pues la verdad es que ese es uno de nuestros conflictos o uno de nuestros problemas en torno a nuestras relaciones interpersonales, porque es normal que haya ofensas y haya situaciones que otros nos hagan y que nos causen dolor. De hecho, cuando Pedro le preguntó a Cristo sobre perdonar y Cristo le dijo que debía perdonar hasta 70 veces 7, eso nos hace entender implícitamente que pues esa misma cantidad de veces serán las que seguramente alguien nos ofenderá a nosotros o personas nos ofenderán a nosotros. Porque al fin de cuentas las ofensas son naturales, son producto de nuestro pecado. El problema con las ofensas es el dolor que nos causan y cómo debemos tratar con ellas, lo que nos cuesta poder perdonar a aquel que nos ofendió. Y la verdad es que la primera razón por la que nos cuesta tanto perdonar tiene que ver con nuestro orgullo, ese pecado común en todos los seres humanos que hace que nos veamos mejores, buenos, rectos y en cambio veamos a los demás, a nuestro prójimo, como pecadores, malos y más malos o menos buenos que nosotros. Pero eso es lo que nos hace ciegos y no nos deja ver la verdad de la cuenta que nosotros tenemos con Dios. Por ejemplo, la cantidad de pecados y ofensas que nosotros cometemos con Dios diariamente es impresionante. Nuestra deuda con Él es impagable. Por eso Él envió a su Hijo a morir por nosotros y a pagar esa deuda. Lo primero es que cuando nosotros somos conscientes de esa deuda, dejamos el orgullo a un lado y vemos nuestra condición a la luz de su santidad y de lo que Él espera de nosotros, pues nos daremos cuenta de que nuestra deuda es muy grande. Y si vemos las ofensas de nuestros hermanos, de nuestros compañeros, a la luz de lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios, seguramente vamos a poder estar en una posición mucho más dispuesta a perdonar a aquellos que nos cometen ofensas. Lo segundo es que nosotros pensamos que no perdonar es una buena forma de castigar o vengarnos de aquel que nos hizo daño. Pero olvidamos dos verdades muy importantes. Y la primera es que Cristo pagó por tu pecado, es que Cristo llevó el castigo que nosotros merecíamos. Y en ese mismo sentido, Cristo recibió el castigo del pecado que esa persona cometió en contra tuya. Él ya pagó, Él ya fue castigado y Él recibió ese castigo que esa persona que te hizo mal y que te ofendió merecía. Y lo segundo es que nosotros no somos llamados a vengarnos, porque la venganza es de Dios. Él es justo y Él sabe dar a cada quien lo que le corresponde. Así que nosotros no somos llamados a vengarnos. De hecho, se cuentan dos historias en la Biblia muy interesantes acerca de que ilustran esta verdad. Hubo en el Antiguo Testamento unos jóvenes que empezaron a insultar al profeta Eliseo y lo empezaron a llamar: ¡Ey, calvo, calvo! Y también se cuenta la historia de un hombre que negó a Dios. Lo interesante es que lo que pasó con aquellos jóvenes que le gritaron calvo a Eliseo fue que murieron en manos de dos osos que los despedazaron. Y aquel que negó a Dios, en cambio, fue consolado y fue restaurado a los pies de Cristo en un desayuno delicioso al lado del mar. Pues la verdad es que Dios es quien juzga, Él es el que conoce lo profundo de nuestros corazones y Él sabe qué es lo que nos merecemos. Así que nosotros no somos llamados a vengarnos y en cambio sí somos llamados a perdonar.
a perdonar a nuestros hermanos, a perdonar las ofensas que otras personas hacen contra nosotros. ¿Pero qué es perdonar? Pues Jay Adams, un maestro de la consejería bíblica, nos enseña que perdonar básicamente es una decisión personal, es una decisión que nosotros debemos tomar de no recordar, de no traer a nuestra memoria la ofensa que esa persona nos hizo. Es una decisión de no utilizar esa ofensa en contra de esa persona que nos la hizo, y es una decisión de no llevar esa ofensa a conocimiento de otras personas. Eso es perdonar. Y eso es a lo que hemos sido llamados, a perdonar a nuestro hermano a partir del entendimiento de que Dios perdonó una deuda muy grande que para nosotros era imposible pagarle. Y entender que cada vez que perdonamos a nuestro hermano, estamos siendo como Dios, estamos reflejando su reino y estamos siendo un testimonio vivo de su amor y de su misericordia. Y eso es algo muy importante, muy valioso. Y Cristo nos llama a que seamos ese reflejo perdonando a aquel que nos ha ofendido. Yo sé que a veces perdonar parece difícil porque suceden cosas muy dolorosas en nuestra vida, pero créeme, cree la palabra de Dios. El perdón es algo que Dios te llama a hacer y que si Él te lo pide es porque es lo mejor para ti. Que Dios nos bendiga y nos ayude a perdonar. Hasta luego.